Bien. Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar en este evento, tanto de manera presencial como en línea. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, Ciudad Universitaria, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde una actividad realizada en el proyecto de investigación Entramados Textuales de Saberes Pedagógicos, Actores, Instituciones y Procesos Editoriales. Yo soy Itzel Casillas Ábalos, me da mucho gusto y a nombre de quienes conformamos este proyecto, darles la bienvenida a este conversatorio que lleva por título La incidencia de las publicaciones científicas en la circulación de discursos para la enseñanza de la historia de la arquitectura, el diseño y la ciudad. Estamos de manteles largos porque tenemos la oportunidad de tener por acá en la UNAM a nuestra querida invitada, nuestra maestra arquitecta Julia Perrotti Poggio, que nos acompaña desde el Instituto de Arte Americano Investigaciones Estéticas, Mario J. Busquiazzo, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, a quienes agradezco enormemente la posibilidad de contar con la presencia de Julieta, gracias a que lo posibilitaron haciendo todas las gestiones necesarias para que esté acompañándonos por acá. Muchísimas gracias a la universidad, a la facultad, al instituto, por supuesto que a la querida Julieta por el interés y por hacer estos vínculos tan importantes y tan necesarios. De verdad que estamos muy agradecidas y agradecidos en el proyecto y en la UNAM por poder tener esta oportunidad. Me acompaña Abril Atenea Reyes Sandoval, quien nos va a presentar a Julieta y bueno, va a dar inicio al conversatorio. Por favor, Abril. Gracias, Itzel. Bueno, estas palabras son introductorias, la presentación, una breve semblanza de la maestra Julieta, quien es arquitecta egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en gestión de patrimonio cultural, integrado al planeamiento urbano en América Latina, Cátedra UNESCO, Centro de Conservación Integrada Urbana y Territorial, Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, y magíster en formación de formadores, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. La maestra Julieta, desde el año 2001, se encuentra desarrollando tareas de investigación en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Busquiazzo. En este instituto también se edita la revista Anales, de la cual la maestra Julieta es coordinadora editorial. La maestra también lleva una trayectoria de más de 20 años en la docencia y en el campo de la investigación ha publicado en diversas revistas de la especialidad y ha participado en congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales, presentando trabajos de investigación sobre educación y formación en el campo de la historia de la arquitectura y el urbanismo. Sin embargo, bueno, aprovechemos que estamos aquí con la maestra Julieta para que nos pueda hablar un poco más sobre ella, sobre los itinerarios que la llevaron a este campo. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, te damos la palabra. Ahí, la vuelvo a compartir. Un segundito que vuelvo a compartir. Ya. Creo que se ve chiquito. No sé por qué.
Y no se llega a ver grande, no sé por qué. Antes se veía. Sí, ahí está. Ay, no, sí, claro. Ujú. Sigue sin estar completo. Ujú. Y no lo guardé como PDF. Sí, yo creo que va a ser mejor. Bueno, mientras guardo como PDF me puedo ir presentando. Bueno, ante todo, quiero agradecerle, como decía Itzel, a la universidad que me permitió estar aquí hoy y estar disfrutando nuevamente de México después de muchos años de haber venido. Agradecerle a todo el equipo de investigación con el cual ya estuve conversando en línea, por cuestiones que nos exceden, pero pudimos conocernos y pudimos establecer un primer contacto a la Facultad de Arquitectura y al Instituto de Arte Americano. Vamos a ver si la tecnología nos permite compartir. Un segundito. Qué lucha. Haremos el último intento. Creo que va a andar. Bueno, creo que es lo más grande que se puede ver, ¿no? Sí, se está viendo bien. Bueno, bien. Luego de todos estos inconvenientes, parece que me persiguen desde la facultad, los inconvenientes técnicos. Bueno, agradezco nuevamente al equipo y a la universidad, a la UNAM. Estar acá es un privilegio, es un honor para mí. A la Universidad de Buenos Aires, que me permitió estar, al Instituto de Arte Americano y a mi facultad. Y justamente hablando de mi facultad, quiero presentarles un poco, poner en contexto eh, de dónde vengo y cuáles son los temas, como me decía Abril, que me llevaron a elegir estos temas. Bueno, esta es nuestra facultad, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que aloja no solo la carrera de arquitectura, sino 7 carreras, entre ellas diseño gráfico, diseño industrial, diseño de imagen y sonido, diseño textil, diseño de indumentaria y planificación y diseño del paisaje. Estas fotos son fotos que toma un diseñador gráfico, pero que es también sociólogo de nuestra facultad y que registra los momentos que a nosotros nos gusta compartir de cómo es nuestra facultad, que está en una ciudad universitaria mucho más pequeña que esta, que tiene un patio central donde también, como veníamos viendo, los panfletos, los carteles también allí se reúnen, los talleres de arquitectura,
con sus grandes mesas y bancos, y la dinámica que se genera en la facultad tan propia de nuestro pabellón 3. Dentro de la Facultad de Arquitectura encontramos el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, que es el instituto donde yo trabajo desde pasante, estudiante, y en el año 2026 el instituto va a cumplir 80 años de existencia, y más allá de las actividades que pueden encontrar, todas las actividades que se desarrollan en el instituto, que fue creado justamente en 1946, un año antes que se creara la Facultad de Arquitectura. En ese momento funcionaba en la Facultad de Ciencias Exactas. Más allá de hablar del instituto en sí, que obviamente cede el debate académico en el ámbito no solo de la facultad, sino en el ámbito de la UBA, al ser un instituto UBA, a mí me gustaría comenzar un poco con cuáles fueron los objetivos y el contexto en el cual se creó el Instituto de Arte Americano, y cuáles eran los objetivos que Mario Busquiazo, su creador, quiso desarrollar en él, que eso nos da un poco el inicio para el recorrido sobre la incidencia de las publicaciones científicas en la construcción de discursos. Mario Busquiazo, para quienes no lo conocen, nació en el año 1902, nació en el seno de una familia de arquitectos. En el año 1927 se recibe de arquitecto, y ya en el año 1928 ingresa y comienza su ejercicio profesional en ámbitos de gobierno, exactamente en la Dirección General de Obras Públicas. Genera también paralelamente proyectos independientes, pero en el año 1935 empieza a incursionar en el ámbito de la investigación y la docencia, particularmente como docente de historia de la arquitectura, en la Escuela de Arquitectura, que, como decía antes, aún dependía de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Comienza en esa época a escribir una serie de textos sobre estudios americanos, forjándose como un profesional especializado en dichos estudios. Integra también como asesor, como arquitecto asesor, la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, creada en 1940, y me gusta mostrar esa foto, que es de nuestra fototeca del Archivo Busquiazo, porque fue un eterno viajero que registraba cada una de sus visitas y de sus registros en distintas ciudades, no solo del interior de nuestro país, sino latinoamericanas, a través de sus fotos, a través de sus registros de viaje, y eso marcaría lo que después realzaría su carácter como director del instituto desde el registro documental exhaustivo, minucioso, y la observación rigurosa sobre los sitios que él visitaba. Mientras era arquitecto asesor de la comisión, realiza un catastro del patrimonio colonial argentino, tarea que desarrolla con muchísimo compromiso y vocación, y tiene, para poner solamente dos de sus intervenciones más significativas, en la restauración del Cabildo de Buenos Aires y de la Casa Histórica de la Independencia de Tucumán, para nombrar solo algunas de las intervenciones como restaurador. Ahí su perfil, en esos años anteriores a la creación del instituto, se empieza a marcar ese perfil que lo va a caracterizar en el resto de su trabajo académico. Un fuerte vínculo con la acción patrimonial, es decir, con la intervención en el patrimonio colonial argentino, y a la vez el carácter riguroso y fundamentalmente documentalista de los fondos documentales de las obras a las cuales iba visitando. Observación rigurosa más consulta minuciosa de las fuentes documentales son las dos características que lo van a forjar en sus primeros años en el instituto. Aquí no voy a entrar mucho en este tema porque hay dos investigadoras que han escrito muchísimo sobre las publicaciones del Instituto de Arte Americano, que son la doctora Carla García, que aquí traje un libro para poder compartirlo sobre su tesis de doctorado, y la doctora Marta Peños, que han trabajado fuertemente en lo que son las publicaciones y particularmente anales, pero es interesante ver estas primeras publicaciones
en este periodo, en este primer periodo de publicaciones del Instituto de Arte Americano, que es la divulgación básicamente del arte y la arquitectura americanas a través de la generación de esas redes transnacionales que Mario Buschiazzo, y ahora vamos a ver por qué y de dónde surge esto, establece con otros colegas latinoamericanos, y son esas primeras exposiciones, como decíamos, de algo que lo caracteriza y que lo va a traducir en su proyecto institucional y editorial, que es la metodología, la rigurosidad científica y el acceso a las fuentes documentales. Hay una segunda parte de las publicaciones del Instituto de Arte Americano en donde ya Mario Buschiazzo con un equipo mayor empiezan a incursionar sobre no solamente los estudios americanos de arte y arquitectura colonial, sino sobre, por ejemplo, una serie de arquitectos americanos contemporáneos, y a la vez el material producido en los proyectos de investigación de las cátedras de historia. Él centra al instituto, y eso lo vamos a ver más adelante, como un eje articulador entre la docencia y la investigación. Él sentía que la producción científica del instituto no solo debía venir de las cátedras, sino que debía darse a conocer a los estudiantes. Algo que no quiero dejar de decir de esta diapo anterior es algo que va a recorrer un poco esta presentación, y es la importancia de la historiografía también como un peso heredado con el cual uno debe dialogar, trabajar y a la vez sostener su discurso y su construcción de discursos críticos. Este primer libro, que es un año anterior a la creación del Instituto, la bibliografía del arte colonial argentino, fue muy estudiado, como decía bien, por parte de Marta Peños y de Carla García, pero es el primer relato historiográfico de los estudios americanos, que justamente venía a romper un poco con esa tradición heredada de toda la historiografía sobre el arte colonial argentino, y empezaba a ponerse como un espacio de crítica y de debate frente a lo producido, frente a los vacíos que existían en ese campo, y empezaba a generarse como un espacio de profesionalización de las disciplinas. Por eso es tan importante este libro, un año anterior a la creación del instituto, como todos aquellos libros que muestro acá de esta primera etapa, donde todos los jóvenes investigadores, porque en ese momento Mario Buschiazzo era joven, y los jóvenes investigadores que se presentaban como una nueva generación de estudiosos y de especialistas del arte y la arquitectura, justamente con esa postura más rigurosa frente al estudio de los fondos documentales, empezó él a dar espacio desde el instituto a la producción científica de esos jóvenes investigadores de Latinoamérica. Esta segunda parte, que tiene más que ver con lo que decía, con lo producido en las cátedras de historia, o con empezar a ver más arquitectura del siglo XIX y del siglo XX, por ejemplo, es como que cambia el objeto de estudio, en cierta manera, empieza, además de los estudios coloniales y del arte y la arquitectura americana que siguen produciéndose en los anales, estas series es como que abordan otras temáticas de alguna forma también reconocidas y sugeridas por los investigadores del instituto. Y esta es nuestra publicación insignia, que es el Anales del IAA, Anales del Instituto, que como veíamos, su primer número es del año 1948, tuvo una serie de etapas que devienen un poco de las diferentes gestiones y las direcciones del instituto, pero marca significativamente algo que después lo vamos a ver como un punto común en toda la charla, que es la institucionalización de los estudios sobre el arte y la arquitectura americana a nivel disciplinar. Este era el objetivo principal de Mario Buschiazzo al crear el instituto. Un objetivo institucional que, de nuevo, me gusta remarcarlo porque es algo que no muchas veces fue estudiado, porque se lo estudió mucho la figura de Mario Buschiazzo como restaurador, como en sus intervenciones sobre el patrimonio colonial, pero es importante remarcar su objetivo como proyecto editorial institucional de Anales para establecer una institucionalización y profesionalización de la disciplina. Y esto no es un tema menor.
ese rigor metodológico, esa base documental sólida de los estudios sobre el arte americano, que ahora vamos a ver cómo se desarrollaron en Anales, también permitió en la misma revista generar un espacio de debate, de crítica, y se lo puede de alguna forma marcar como un proyecto sudamericanista de recuperación del acervo histórico, artístico, colonial. Es un espacio diferencial de intercambio. En esta revista encontramos dos secciones que son muy particulares, más allá de los artículos que la revista contiene, que desde un principio fueron muy importantes y significativos en la producción científica del instituto, que son las relaciones documentales, es decir, hay una sección que habla justamente de la importancia de contar con el material de archivo inédito que hace que esa investigación sea rigurosa, como las notas bibliográficas que llevaría a un conversatorio mayor, porque era una intensa tarea de crítica que él establecía junto a otro investigador que después vamos a nombrar, que es Héctor Esquinone, de un debate casi confrontativo, con las miradas casi románticas que había en ese momento sobre el patrimonio artístico colonial y arquitectónico. Así que, ¿qué significa? Y ahora voy a ir más desarrollando el recorrido, pero ¿qué significa hoy para nosotros la revista Anales como producción científica? No es un tema menor que se nutra y que se genere dentro de un ámbito académico, de un ámbito universitario. Eso llevó muchísimas, digamos, muchos cambios y muchos avances, particularmente ahora y a partir de la última etapa en donde es digital, en donde empieza a integrar plataformas, catálogos y directorios de indexación, donde empieza a tener que cumplir ciertas condiciones que nos ponen los directorios de revistas científicas, pero tiene que ver con esa proyección internacional que empezó a tener la revista y que de alguna forma intentamos mantener los objetivos de proyección editorial que tenía Mario Busqueso desde un inicio, pero a la vez particularmente importante es que es un dispositivo de formación. Gracias a esta revista se forma investigadores, se puede extender el ámbito de la investigación al grado y al posgrado, y es un ámbito de producción y difusión del material inédito de investigadores jóvenes. Un lugar de difusión permanente, un centro de producción editorial, y es un espacio para el ejercicio de la crítica. Dentro del instituto, nosotros contamos, se generó en esta última gestión una sección de enseñanza y formación que justamente quiere retomar y recuperar esos objetivos iniciales de Mario Busquiazo de consolidar la figura del docente investigador y hacer del instituto un centro articulador entre el grado, entre las cátedras, entre los estudiantes y entre la investigación. Poder extender la investigación a las áreas de grado y posgrado no es un tema menor ni tampoco es un tema fácil. Poder incorporar a los estudiantes en el campo de la investigación. Ahí puse una materia que, gracias a que la Secretaría de Investigaciones la pudo crear como materia optativa en el año 2017, muchos de los investigadores del instituto pudimos estar trabajando allí como titulares, como adjuntos, como docentes de esa materia, y poder incorporar en el debate digamos, de grado y de posgrado todas las cuestiones formativas de investigación con alumnos de todas las carreras, no cerrado solo a arquitectura, sino de las 7 carreras de la FADU. Y es un aspecto significativo que no debe perderse porque justamente remarca ese objetivo inicial de Mario Busquiazo en cuanto a la consolidación del arquitecto, investigador y docente. Y en estos escritos que me gusta mostrar porque son parte del archivo documental de la biblioteca de nuestro instituto y de la fototeca, en este documento el arquitecto Busquiazo envía al director del Instituto de Investigaciones Estéticas de acá de la UNAM, con alegría, la carta donde explica y le avisa que se ha creado finalmente el Instituto de Arte Americano,
y donde uno de sus puntos específicos es el vínculo entre la docencia y la investigación, y atravesado también por esa construcción de redes de intercambio y la necesidad de continuar gestando esa red transnacional a través de el intercambio de publicaciones, en este caso de lo que es el informe de sus inicios en el instituto. Y esto merece una nota específica, es un aspecto significativo de la creación del instituto, porque dentro de su archivo podemos ver las correspondencias que tenía con Manuel Toussaint y cómo Manuel Toussaint fue una figura significativa en la creación del instituto. Y por eso pongo una, una diapositiva especial. Esto es la carta de agradecimiento que le envió Manuel Toussaint cuando Mario Busquioso le informó sobre la creación del instituto. Pero me gustaría leer la carta homenaje, o la nota homenaje que realizara Mario Busquiazo en el análisis número 9 de 1956, que encabeza el número recordando el inicio de ese vínculo con Manuel Toussaint y lo importante que fue en la creación del instituto. Y dice así: en 1930, bueno, empieza con los datos del fallecimiento de Manuel Toussaint cuando justo estaba, lo sorprendió en un viaje de regreso de Venecia, y dice: el Instituto de Arte Americano se hace un deber en encabezar este número de sus anales con una noticia recordatoria de quien fuera no solo un maestro indiscutido en las disciplinas histórico-artísticas americanas, sino también el promotor de la fundación de los institutos dedicados a estas investigaciones en nuestro continente. Y ahí explica la historia de la creación de nuestro instituto. En 1930 se creó en Sevilla la primera cátedra de Historia del Arte hispanoamericano, origen del hoy Laboratorio de Arte de la Universidad Hispalense. 4 años después, Manuel Toussaint hacía otro tanto en México, naciendo así el Laboratorio de Arte, transformado luego en Instituto de Investigaciones Estéticas. Cuando en 1937 concurrió Toussaint al segundo Congreso Internacional de Historia de América, celebrado en Buenos Aires, presentó una ponencia propiciando la creación de organismos similares en todas las universidades de América, sabiendo que estos proyectos, si no se los apoya con hechos concretos, suelen dormir en los archivos. En el viaje de regreso a México se dedicó a crear el clima propicio, interesando a profesores y autoridades de las capitales que iba a visitar. La tarea no era fácil, exigió largos años de esfuerzos denodados hasta que finalmente el plan que nos habíamos trazado quienes estábamos dedicados a estas disciplinas se concretó en 1946 con la creación del Instituto de Arte Americano de Buenos Aires. Es importante resaltar no solo la conexión que hubo a partir de y digamos lo que se inició en España con la relación casi natural entre América y España, comenzó a difundir la necesidad de hacer esos laboratorios de arte y después creados en institutos para poder tener espacios o proyectos institucionales que permitan formalizar y profesionalizar a los especialistas del arte. Y despegarse un poco de los organismos o entes gubernamentales que en ese momento estaban bastante discutidos con respecto al nivel del patrimonio, del cuidado del patrimonio colonial en nuestros países latinoamericanos. Entonces, esa necesidad muy bien tomada por Busquiazo, justamente que estaba un poco en debate esa mirada romántica de los entes gubernamentales, y esto daría para otro conversatorio, que es la discusión, básicamente Martín Noel y Ángel Guido, que eran dos arquitectos que trabajaban de manera un poco más romántica frente al patrimonio colonial, y las discusiones que tenía con Busquiazo de manera más combativa, pero justamente Busquiazo tomó este legado de crear o pensar o institucionalizar el campo disciplinar de la historia del arte y la arquitectura en ese momento colonial americana y poder desarrollarlo en un instituto. Eso fue el objetivo inicial de Busquiazo, siempre ligado a centrar en ese instituto una articulación con la docencia, con la investigación y con la producción científica, y tomarlo como un proyecto editorial. Esto básicamente son escritos que hace Busquiazo, y en este caso en un número monográfico por el 50 aniversario de la creación del instituto en el año
96 donde se recordaban estos intercambios y la importancia de estas instituciones alternativas que se pensaron desde la mirada de Toussaint y cómo Toussaint pudo traspasar en ese congreso que pudo compartir con Busquiazo el mismo interés por la creación de estas instituciones. Esto es interesante porque también son archivos y documentos que muchas veces no tienen fecha. En este caso es todo un documento establecido y escrito por Busquiazo donde establece ciertos puntos que son importantes en la labor del instituto, y particularmente voy a focalizar en la nueva orientación de la enseñanza. Él después establece, bueno, cuáles son las líneas de investigación y cuáles son eh, digamos, las distintas temáticas que van a desarrollarse después en los informes que él va haciendo de cada gestión del instituto. Por ejemplo, la labor de investigación, las publicaciones del instituto, pero particularmente la nueva orientación en la enseñanza. Y en ese sentido es importante el vínculo que él establece con un profesor norteamericano, Kenneth Conant, en la cual él se ve muy reflejado en la forma en que quiere empezar a trabajar y a cambiar la enseñanza de la historia de la arquitectura. Él apuntaba, y en este informe lo explica, a reemplazar la clase magistral, ese saber erudito, por una clase más exploratoria, por una clase más experimental, de formación basada en incorporar al estudiante en esa metodología rigurosa que antes hablábamos, de rigor científico, de rigor metodológico y de observación minuciosa de las fuentes documentales, para aportar a la construcción del conocimiento. Kenneth Conant, en unas visitas que hizo a la Argentina y dio algunas charlas, pudo mostrar cómo sus clases tenían más que ver con una conversación, con una conversación más abierta, y fue un disparador con el cual Mario Busquiazo en sus viajes y en sus intercambios que hizo con Estados Unidos pudo trabajar y de alguna forma a generar una mirada innovadora que para esta época, en los años 50, pensar en una clase no magistral ni erudita, sino un coloquio, como dice él, un coloquio amigable, convivencia espiritual del maestro y el discípulo. Cuando eso se logre, la universidad habrá entrado en una etapa más fecunda y trascendental. Son posturas que no eran comunes en esa época para la cuestión de la enseñanza y que de alguna forma es bastante innovadora para la época. Esto un poco refuerza lo que decía antes, y algo que nos toca muy de cerca a los que enseñamos historia en la facultad es enfrentar o confrontar la figura del historiador con la del profesor de historia. El profesor de historia no es el profesor de historia de la arquitectura un historiador, sino que es un arquitecto que toma la historia como herramienta y como medio para poder entender los problemas de la arquitectura. Y eso ya lo plantea Busquiazo en esta nueva perspectiva de la enseñanza. Y aquí nuevamente voy a la primera publicación de Busquiazo porque es, más allá de para muchos de los que estudiamos el tema de las publicaciones, es una publicación fundante, nuevamente toma el tema de la historiografía como algo que se debe revisar, que se debe plantear. En este caso, este primer libro, según Carla García, describe un momento en el que Busquiazo logró un soberbio manejo de todo lo hecho como el estado de la cuestión, mostrar el estado de la cuestión sobre estos estudios de arte colonial argentino antes de iniciar su gestión en el instituto, ver los vacíos existentes, desacreditar esas posturas románticas y poco científicas, y a la vez generar ese nuevo punto de inicio. Y eso de los nuevos puntos de inicio, desde lo historiográfico como algo pesado, que nosotros debemos de alguna forma repensar cada vez que estamos trabajando con producciones científicas, es algo que va a acompañarme en el resto del conversatorio, y por eso quería hacer especial énfasis en este texto fundante de pensarlo como el primer estudio historiográfico de la disciplina artística.
Aquí voy a pasar rápidamente a las etapas de la revista Anales, de nuestra publicación insignia. Hay una primera etapa, específicamente durante la gestión de Mario Buschiazzo, desde el número 1 hasta el 24, en los inicios de 1948 hasta el año 1971, donde ahí tampoco voy a ahondar demasiado porque ya hay investigadoras que lo han escrito en profundidad, pero básicamente, más allá de que su objeto de estudio fuera el arte y la arquitectura colonial, da lugar a un montón de investigadores de Bolivia, de Perú, del Río de la Plata, y de México, pero ya México trabajaba particularmente con el Instituto de Investigaciones Estéticas, para la recepción de diferentes posturas y diferentes visiones sobre un mismo objeto de estudio. Pero a la vez, este lugar que ocupa el análisis sirve también para poder repensar categorías, esquemas y conceptos y generar discusiones sobre muchas veces conceptos bastante complejos, como por ejemplo, y esto hay escrito sobre esto, cómo se discutía en los diferentes artículos de análisis el concepto de arte mestizo, arte popular, mestizaje, fusión y sincretismo. Que un poco la discusión partía de esas miradas románticas que se hacían particularmente de la Academia Nacional de Bellas Artes frente al arte mestizo, y cómo de alguna forma, con las conceptualizaciones de distintos investigadores y la misma postura de Buschiazzo, se generaban debates críticos muy interesantes sobre esos conceptos. Es decir, se presenta como una publicación donde había una carencia específica sobre esa especialidad y se muestra como un espacio de debate y crítica para construir conocimiento, para construir discursos críticos sobre las miradas, las perspectivas, las posturas frente al arte y a la arquitectura colonial. No dejaría de decir que los artículos eran bastante descriptivos, porque justamente con esa rigurosidad documental que exigía Buschiazzo, y voy a hacer un punto aparte también para quien acompañaba a Buschiazzo como secretario académico del instituto, que es Héctor Esquenone. Héctor Esquenone, con esa misma rigurosidad documental con la que trabajaba Buschiazzo, es una figura muy importante en nuestro medio porque fue historiador, es profesor de historia de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero fue uno de los primeros promotores e impulsores de la creación de la carrera de Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires, que ahora es la licenciatura en Artes. Entonces Héctor Esquenone junto con Buschiazzo formaban un grupo importante en donde justamente empezaba a generarse una etapa más interpretativa para salir de esos artículos que eran la obra y su documentación, pero lamentablemente no hubo más actividad por las circunstancias políticas que todos compartimos y conocemos, no hubo más actividad en el instituto hasta la década del 80, en el 83 tuvimos la democracia, y recién en el año 87, con la nueva gestión de Francisco Liernur, salió la segunda etapa de análisis del número 25 al número 28, pero ya con otro objeto de estudio. Ya la postura de esa gestión tenía más que ver con nuevas lecturas, con nuevas miradas y con nuevas perspectivas sobre la arquitectura, ya siglo XIX, siglo XX particularmente, sobre otras temáticas, la arquitectura del siglo XX encarada en figuras como Alberto Petrina o Coco Larrañaga, la ciudad iberoamericana, el espacio pampeano, la arqueología urbana como tema desde los años 80 muy presente en nuestro instituto, y obviamente sobre temas de vivienda y hábitat. Luego de la gestión de Francisco Liernur viene otra etapa de los anales, a partir del número 29 hasta el número 40, bajo la dirección de Alberto de Paula, que Alberto de Paula, como discípulo de Mario Buschiazzo, retoma un poco el carácter de los estudios iberoamericanos, tanto de la arquitectura como de la ciudad, haciendo un número especial en homenaje a Buschiazzo a los 50 años del instituto, y obteniendo particularmente más colaboraciones externas y relacionándose más con los ámbitos de gestión del patrimonio. Tema que quizás se había perdido cuando falleciera Buschiazzo, que falleció en el año 70.
A partir de, bueno, el fallecimiento de Paula fue en el año 2008 y a partir del 2011, en la nueva gestión de Mario Sabugo, hay una renovación en la estética de Anales sin perder el carácter original de su tipografía, pero los números empiezan a ser números temáticos, se empiezan a desarrollar, por ejemplo, el número 41 es Buenos Aires en Proyecto, el número que estamos ahora justamente retomando los temas coloniales es del escenarios coloniales, pero se trabajó con temas de alteridad, con temas de diseño, con temas heterotópicos, porque empiezan a ser números temáticos y se le da un lugar mucho más visible a los diseños. Anales, y con esto termino un poco el recorrido, Anales es para nosotros un centro de producción editorial para la historia de la arquitectura, del diseño y la ciudad, pero a la vez con una proyección en el escenario internacional muy importante. Por eso, como producción científica, es para nosotros la más importante del instituto y con una continuidad que no es menor y que ante las condiciones de virtualidad, digitalización y demás es bastante difícil poder mantener. Como cierre, bueno, como cierre, bueno, los invito después a ver dos publicaciones que tienen que ver con la trayectoria de Busquiazo, pero en este caso voy a pasar rápidamente. El año pasado hicimos un evento homenaje por los 75 años de la revista, invitamos a editores de estas 4 etapas que les mostré y pudimos hacer una exposición justamente sobre el manejo de las imágenes en los anales del Instituto de Arte Americano. Como explicaba antes, esta cuestión más descriptiva, quizás que se trabajaba desde el rigor documental en los primeros anales, hasta esta cuestión interpretativa, con la incorporación de los números temáticos, con complejidades sociales y diversidad en sus números. Lo más interesante fue lo que fue surgiendo en los archivos, tanto de fototeca como de biblioteca, y particularmente los artículos originales guardados por Busquiazo e intervenidos por él, ya no había corrector editorial, el corrector editorial era él, en esta búsqueda de material para la muestra. Y en esto cierro lo que tiene que ver con Anales, con estas dos publicaciones de una serie también de producción editorial del instituto, que es la serie Tesis, que es invitar a los tesistas, investigadores de nuestro instituto, a que puedan publicar sus tesis en formato papel y en formato digital, y particularmente la de Joyce Zimmerman, que recorre el vínculo de Busquiazo más allá de lo colonial, con justamente lo que veíamos, esa nueva orientación de la enseñanza y sus vínculos con Estados Unidos, y el de Carla García, que es la que más estudió en profundidad junto a Marta Peñas todas las publicaciones científicas de nuestro instituto y particularmente Anales, con la historia y destacando la consolidación disciplinar gracias a nuestro instituto. Pero a la vez hago un recreo para tomar un poquito de agua y tú me dirás el tiempo. Vamos. Además de la producción científica, que es parte de la historia de nuestro instituto, es interesante ver la producción científica que también se pone en debate a través de las actividades del instituto y no solamente a través de sus publicaciones. Hay una instancia que se llama, un encuentro que se llama Seminarios de Crítica, donde los investigadores un viernes, el último viernes de cada mes, presentan sus avances de investigación. Eso se publica a manera de artículo y es difundido en una charla abierta para la comunidad con 2 comentaristas, un interno y otro externo, que justamente, y en los momentos en los que estaba Francisco Liernlund como director, eran unos espacios de debate y crítica fuertes, ahora ya son más tranquilos, pero que se ponían en debate justamente perspectivas y no solamente cuestiones que tenían que ver con las producciones y las publicaciones científicas, sino con los avances de su investigación. Las revistas científicas llevadas al aula, llevadas al taller, muchas veces, y sobre todo en estos últimos números temáticos, tienen que ver con las problemáticas que se empiezan a incorporar en los talleres, problemáticas sociales, del diseño, interculturales. Entonces,
varios de los números y varios de los artículos de cada número son parte de esos espacios de discusión y de las estrategias de enseñanza en los talleres de arquitectura. También puestas en debate en los recorridos urbanos, por ejemplo, hay varias publicaciones que tienen que ver con la mirada sobre la arquitectura moderna en Buenos Aires, cuáles son las lecturas sobre esta arquitectura moderna y después poder confrontarla con el hecho en sí, con el producto físico en sí mismo, es algo que lleva a las publicaciones a un debate con los alumnos en tanto trabajo de campo. Lo mismo como esos trabajos científicos como sostén de la enseñanza en investigación, como les comentaba antes, la materia de investigación que se da para los alumnos de grado de las distintas carreras, permiten que ellos mismos puedan generar producción científica para poder después presentarse a becas, presentarse a proyectos de investigación como pasantes, y esos trabajos científicos son sostén de la enseñanza en la investigación. Y no es un tema menor las lecturas que se pueden hacer sobre los fondos documentales o los archivos de arquitectura. Nosotros en arquitectura trabajamos mucho con los archivos de cada arquitecto, con sus bocetos, con sus ideas preliminares, con sus proyectos, anteproyectos y el proyecto finalmente construido, por lo cual es una forma de construir discursos. El tema de cómo se leen esos archivos, creo que lo habíamos conversado un poco en la anterior charla que tuvimos, hacen que se pueda mirar el documento como una fuente y como un discurso a construir desde lo no visible que un investigador, un estudiante, un pasante puede encontrar en esos archivos. Y el mejor ejemplo es el archivo que se pudo publicar a manera de catálogo, que es el del arquitecto Leon Dursch, que se pudo hacer una muestra, a la vez que una investigadora en instituto pudo escribir un artículo. Los encuentros, los congresos y las jornadas también son espacios de producción científica, en este caso los seminarios de arquitectura latinoamericana, creados en el año 1985 por dos referentes de nuestro, acompañados por arquitectos latinoamericanos como Juan Albaraco de Perú, Rogelio Salmona de Colombia, generaron también dentro de sus actas y dentro de sus medios que puede ahora, el día de hoy, gracias a la virtualidad de los digitales, Bueno, estamos experimentando una dificultad con Zoom. Denos unos segunditos y reanudamos la conversación.
Estamos intentando recuperar la conexión de Julieta de manera que la transmisión pueda realizarse y puedan ustedes visualizar de la mejor manera su presentación. Denos unos segunditos.
¿Quieres que siga compartiendo yo? O... Sí. Sí. Gracias, Abril. Vale. Sí. A ver, después de compartir, vuelvo a compartir. Ahí va. Bueno, sí. Bueno, como decía antes, gracias a la producción editorial que se realizaba en los seminarios de arquitectura latinoamericana y a la ayuda de las editoriales de la revista Suma, dirigida en ese momento por la arquitecta Marina Weissman, y de la revista Escala de Colombia, se pudo generar ese proyecto editorial que tuvo sus altibajos, pero que de alguna forma, gracias a la tarea de la doctora Patricia Méndez y la red ARLA, de arquitectura, de Asociación de Revistas de Arquitectura Latinoamericana, pudo generar una plataforma en la cual se puede acceder. En este caso, quisiera hacer una mención especial a la revista Dana, que en un momento estuvo muy conectada a la revista Anales por su director, el arquitecto Ramón Gutiérrez, y la revista Dana también, documentos de la arquitectura nacional argentina, eh, americana. De alguna forma la revista también surgió como un espacio de documentación de toda la arquitectura del interior del país. Generaba, aportaba documentación y estudios monográficos sobre la arquitectura del interior. Por eso merece una mención especial como producción científica también. Como decíamos antes, los encuentros y las jornadas son parte de los espacios de la producción científica, en este caso los encuentros de docentes investigadores, donde también a través de sus actas se publican no solo cuestiones metodológicas, epistemológicas, prácticas de nuestra tarea docente en la facultad como profesores de historia, sino también permite la incorporación de estudiantes en esas producciones a través de la incorporación de ellos en las mesas temáticas, en las mesas de intercambio y a la vez muchas veces en publicaciones de becarios. Estos encuentros, estas jornadas, estos seminarios, ¿qué permiten? Permiten a nivel más desde una mirada pedagógica la formación de profesionales reflexivos, que es muy poco abordado en el ámbito de los diseños o de las disciplinas proyectuales, sí muchas veces mucho más abordado en las ciencias sociales, pero en nuestro ámbito es necesario poder consolidar desde los talleres de historia de la arquitectura ese proceso de formación en el docente como docente investigador, a la vez que contribuir en los estudiantes la adquisición de capacidades de investigación, sobre todo en el trabajo de taller y, como veníamos diciendo antes, incorporando al, en este caso, Instituto de Arte Americano como centro articulador entre las investigaciones, las producciones científicas y las tareas y las actividades de posgrado.
Los grupos o los proyectos colectivos o asociaciones también son parte de esa producción científica. En este caso me voy a referir muy brevemente a un grupo que nació en el seno de la Escuela de Arquitectura del MIT y que de alguna forma quiere dar material alternativo a los profesores de historia desde una mirada global. Muchas veces esos estudios o contenidos invisibilizados o no desarrollados desde la historiografía tradicional son puestos en valor a través de distintas clases, PowerPoint con notas o lecturas sobre ciertos temas, ejemplos de género, de diversidad cultural, diversidad sexual, etnicidad, raza, que pueden llegar a ser trabajados. Siendo miembros de estos colectivos, pueden ser trabajados y trasladados a la clase. En el marco de este grupo, yo soy integrante junto a otros colegas de Nuestro Norte es el Sur, un grupo que nació justamente en el seno de esta asociación, de este grupo, de una enseñanza desde una perspectiva global, y en los dos encuentros que tuvimos, por eso es importante cómo la producción científica también se puede generar en estos encuentros, uno presencial en Quito y otro virtual en el 2020, pudo ser seno de generación de las preguntas que nos preocupan a los docentes, la generación de preguntas que queremos empezar a trabajar y profundamente una revisión de la historiografía tradicional sobre la enseñanza de la historia de la arquitectura. Por ejemplo, en el encuentro virtual empezaron a generarse preguntas de los encuentros colectivos, como aquella que se pregunta qué puede aportar América Latina para una comprensión más global de los procesos que involucra nuestra disciplina, cuál es el aporte de enseñar y aprender la historia de la ciudad desde el sur como posición geográfica, no como posición geográfica, sino como conceptual, porque Nuestro Norte es el Sur justamente discute o plantea una visión del sur global, del sur como concepto y no como geografía. Ahí empiezan en las sesiones, se empezaron a trabajar temas como decolonización, desigualdad, pedagogía de la pandemia y el tema de los apuntes de temas que no habían sido desarrollados. Acá me dice que la conexión es inestable, los dedos de que siga. Estos espacios son realmente significativos en la producción científica, no solo también por ese intercambio de generar esa red transnacional, como bien busqué, permitió conocer arquitectos mexicanos, ecuatorianos, colombianos, para poder poner en palabras todo lo que nos estaba preocupando a nosotros y generar esas preguntas que tienen que ver con cuestiones de cómo nos los desde una que releída, cómo enseñamos nosotros a nuestros alumnos, desde qué sostén teórico formamos a nuestros estudiantes, cómo romper miradas que después vamos a ver cronológicas o conceptuales desde la posición de los profesores en cierta teoría o en cierto sostén teórico, y de alguna forma cómo deconstruir parte de nuestra formación como profesores para poder reconstruirlo mediante nuevas herramientas de formación. Y estas son algunas de las necesidades o debates que surgieron como construcción de discurso frente a la enseñanza de la historia de la arquitectura. La necesidad de esa revisión de los programas de estudio, que muchas veces estos programas académicos están establecidos desde una mirada tradicional a discutir y a revisar, cuestionar el tipo de enseñanza basado en paradigmas europeos y sus ecos en la región, introducir nuevos ejes temáticos en los enfoques de enseñanza, etnicidad, estudios de género, perspectivas regionales, alteridad, plantear esa necesaria revisión bibliográfica tal como Mario Busquiazo lo hizo en el año 47, en el año 47, plantear
la necesidad de conectar nuestros archivos regionales hoy inconexos y solo conectados con Europa y Estados Unidos. No conozco lo que hacen en Colombia, no conozco lo que hacen en México, no conozco lo que hacen en Perú. Y estimular la investigación y la producción de conocimiento científico a través de los textos académicos, para dejar de lado un poco esos grandes relatos. Y aquí me voy a meter específicamente en cómo todo ese recorrido de revisiones historiográficas y que fueron surgiendo a través de la construcción de discursos críticos en distintos ámbitos, particularmente yo recorrí los que están más cercanos al Instituto de Arte Americano, nos permiten a nosotros generar nuevas lecturas frente a esos debates historiográficos necesarios de hacer. En el caso de la historia de la arquitectura y particularmente lo que es el siglo XX, los discursos histórico-críticos tienen más que ver con los resultados de una construcción historiográfica que ponen el centro en Europa y en Estados Unidos. Se hace una visión estilística en donde se deja de lado el sentido de la arquitectura y del diseño para hacer solamente una lógica formal de continuidad de estilo basado en influencias de aspectos formales y de ciertos movimientos estilísticos que se ven desde una lógica lineal. Esa cuestión de la periodización de los movimientos estilísticos en una línea de tiempo y de carácter lineal dejan de lado un enfoque más específico del contexto, de los fenómenos que establecieron, que establecen las diferencias en las formas, no exponiendo o comparando formas con formas, sino y divorciándola un poco del contenido que hace esa forma. Entonces, dejan de lado las diferencias contextuales, territoriales, sociales o culturales. La influencia es lo que de alguna forma nos impacta a nosotros, esas influencias de la arquitectura norteamericana, o de la arquitectura o del movimiento moderno europeo, son las que hacen ecos en la lectura que hay que de alguna forma deconstruir, esas influencias entendidas como transferencias de algo de uno sobre el otro, y un poco estas producciones científicas que recorrimos, ya sea las de los anales, ya sea la de las generadas en los seminarios y en los encuentros, tanto en los seminarios de arquitectura latinoamericana como en las ediciones de revistas, son las que permiten discutir esas herencias historiográficas como peso, como algo abrumador, a la cual hay que, de alguna forma, deconstruir. Y aquí hay dos autores que son de una generación anterior a la generación actual, a la cual después me voy a referir, pero es la primera generación que luego de Busquiazo y a través de estos encuentros de los seminarios de arquitectura latinoamericana empezaron a discutir esa historiografía como peso, esa historiografía heredada de alguna forma desde una mirada local. Empezar a hablar de una modernidad apropiada, en palabras de Cristian Fernández Cox, apropiada desde diferentes sentidos del término, adecuada a nuestra realidad, hecha propia, afín desde nuestras ideas y nuestra manera selectiva de trabajar esos modelos, apropiada en cuanto a que responde situaciones propias de nuestros lugares, y la discusión, que también llevaría a otro tipo de charla, de Marina Weissman con el concepto de regionalismo crítico, establecido en autores y particularmente en Kenneth Frampton desde una mirada europea, esta cuestión de trabajar lo regional como una resistencia a lo nuevo, a la innovación, a lo moderno, viendo a la tradición como algo no moderno, viendo a lo autóctono o a lo vernáculo como algo no moderno. Y trabajando esa mirada de refugiarse en lo tradicional como miedo a tomar nuevas ideas. Todas esas categorías se deben reformular, no está totalmente reformulada, más allá de que hay estudios que trabajan sobre esa reformulación, pero son categorías que aún nos debemos seguir trabajando. Sí. 5 minutos, bien. Bueno. Estas miradas también se nutren con cuestiones relacionadas a la literatura y a otras disciplinas, particularmente la filosofía, la antropología y la sociología. En este caso no quiero dejar de nombrar a Enrique Dussel y todos sus estudios sobre las miradas decoloniales, es decir, las miradas que rompen con esa estructura hegemónica colonial que establecía ese orden
impuesto y una generación de, en este caso, la arquitectura desde una mirada eurocéntrica y cómo verlo no desde la periferia, sino desde otros centros, esos centros interconectados, pueden irrumpir y pueden interpelar nuestras pedagogías y nuestras formas de dar clase. Las nuevas miradas críticas, que en esto voy a nombrar a dos arquitectos, a Fernando Luis Lara y a Reina Loredo Cancino. Ella es mexicana, y en una de las publicaciones, acá hay varias que refieren a la construcción de discursos críticos, pero básicamente los apuntes sobre decolonización de la arquitectura de la ciudad americana, ven estos vacíos, o reconocen estos vacíos en estos conocimientos incompletos sobre los espacios americanos, siempre resguardados y siempre trabajados desde la mirada eurocéntrica. Estos autores de alguna forma proponen rupturas con la historiografía tradicional. Esta mirada y esta construcción historiográfica a modo de catálogo, el MoMA, es particularmente una figura bastante debatida y discutida por su construcción no solo de este catálogo de la idea narrativa de confrontación de dos escuelas brasileras como la única forma de ver la arquitectura brasilera, que también se repitió en el catálogo del International Style del año 1932 con las obras modernas que de alguna forma representaban la buena arquitectura. Estas ideas narrativas que confrontan dos formas de ver la arquitectura brasilera, que ponen en contraposición a los arquitectos que representan estas dos formas y que de alguna forma establecen una mirada absolutamente simplista y reduccionista. Quiero decir que este debate sobre la obra de Jovin Nova Artigas, un referente de la escuela paulista, de una de las escuelas que se establecen como significativas, lo hizo el arquitecto Márcio Cotrim desde su tesis de maestría en Brasil. Y otra lectura interesante planteada por Fernando Luis Lara es trabajar el tema de la excepcionalidad del modernismo brasileño, no separándolo de esa excepcionalidad que siempre se lo relaciona con Oscar Niemeyer, sus formas curvas y el tema de las formas frente a la técnica, sino la excepcionalidad de ver cómo esa modernidad era absolutamente tomada por los no profesionales, por la arquitectura más modesta, más alternativa, más anónima, que justamente a través de la difusión de la modernidad se convirtió en algo común y cotidiano en la arquitectura brasilera, pero no está visibilizado. De allí Fernando Luis Lara adoptó a la modernidad, y esa arquitectura de los no profesionales fue modernista, y a eso lo llama la excepcionalidad. Bien, acá me queda básicamente lo que voy a desarrollar con el tema de Juan O'Gorman, ya que me encuentro en México y no quiero dejar de nombrarlo, es quizás esa unificación de discursos que anula la diversidad. En el caso de O'Gorman, que compartía temporalmente sus obras con un arquitecto muy reconocido francés que es Le Corbusier, y siempre los escritos han tratado de reducir formalmente su arquitectura a una copia, a una influencia de la arquitectura europea en O'Gorman. Eso no es así, hay escritos que lo establecen, desde esa mirada hegemónica, simplista, reduccionista, hasta comparando una de las obras de Le Corbusier, que es el Atelier Saint-Fan, con la casa de Frida y Diego, con el estudio taller, donde claramente la obra de O'Gorman es una construcción de la modernidad que no reniega de los elementos tradicionales mexicanos, y él de alguna forma intelectualizó esa tradición en la arquitectura. Y el ejemplo más dramático, diría yo, que tenemos con el caso de O'Gorman es que hay fotografías halladas en el archivo del MoMA que sugieren que O'Gorman envió su obra para que sea puesta en la muestra de International Style junto con las obras de Le Corbusier, de Mies van der Rohe y de Philip Johnson, y no fue aceptada porque no era justamente europea y norteamericana. Aquí básicamente es finalizar con esta cuestión de cómo vemos nosotros esta deconstrucción de la historiografía, no verlo como una cuestión lineal, formal, reduccionista, sino
no bajo, ¿no? Sino con algo que tiene que ver con una comunión de ideas y circulación de problemas de actores que compartían una misma época, ahí está, en lo que es el concepto de nebulosas, como a través de una relectura de esta historiografía heredada, historiografía tradicional que no se discutía, es posible ver cómo se compartían ideas y se formaban comunidades que producían una arquitectura similar en distintas partes del mundo, pero no había una influencia, no había una mirada de copia ni de mímesis, sino que había miradas alternativas frente a un mismo problema. Y aquí dejaba solo a modo de reflexión algunas preguntas que quizás estas están más ligadas a la pedagogía, a una mirada didáctica, se pueden llegar a leer. Esta cuestión de establecer la visión crítica, de la complejidad estructural que nos acompaña en esta realidad actual, para salir de esa visión reduccionista de la situación local, trabajar desde una pedagogía de la diversidad y promover en los docentes el pensamiento crítico sobre su propia práctica. Estas preguntas que nos hacíamos al principio de cómo me formé yo como arquitecto, cómo me formé yo como profesor de historia y qué tipo de sostén teórico tengo desde mi formación que yo estoy trasladando a mis estudiantes. Es un poco las inquietudes de Mario Busquiazo que colaboran en el planteo de estos nuevos abordajes, permiten romper con esas estructuras consolidadas, con esas historiografías heredadas, conforman el medio de consolidación de los saberes profesionales, interpelan las prácticas, son un medio de divulgación de estas miradas alternativas, como veíamos antes, y permiten reformular las estrategias docentes. Y esto lo dejo como para pensar, que obviamente acá hay 4, pero son miles, las cuestiones que nos permitan pensar una nueva agenda didáctica desde el fortalecimiento de la producción científica desde los ámbitos institucionales, la importancia de hacer la producción científica en los centros e institutos de investigación, revisar esas teorías aplicadas para ver nuevos temas, la vulnerabilidad, la migración, la diversidad de géneros, incorporar material didáctico que refuerce la lectura comprensiva e interpretativa y genere espacios de divulgación para trabajar con esos discursos que alteran, no son alternativos solamente, sino que alteran este orden impuesto de carácter hegemónico. Pero bueno, son preocupaciones comunes que creo que nos interpelan a todos y que nos, de alguna forma, es común a nuestras actividades pedagógicas y didácticas. Bueno, perdón si me pasé de tiempo, pero con todos los No te cortes preocupes. se me hacía difícil. Muchísimas gracias por la atención. No, ¿de qué? Espero no haberlos aburrido con la No, 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 en absoluto. Muchísimas gracias, Julieta. Estamos por acá intentando recuperar nuestra imagen. Sí, sí, ahí si quieres poner tú la última diapo, porque a mí se me acabó de... Me cansó que... No te preocupes. No sé qué quisieras ver. Bueno, las fallas tecnológicas siguen haciéndose Sí, presentes porque ahora no nos estamos visualizando en la cámara central, pero bueno, esperamos que quien nos está siguiendo en la transmisión de Facebook pueda escuchar. Vamos a dar inicio a un intercambio. Comenzaríamos, por favor, con Abril. Sí, claro. Bueno, nada más no quiero dejar de probar yo aquí. puedo conectarme al Zoom desde el celu. Sí, si quieres, nos podemos colocar de este lado y nos Sí. reunimos en la misma. Perfecto. No sé por qué Bien. Se puede vincular a tu teléfono.
Bueno. Ok, entonces, sí, quisiera comenzar agradeciéndote, Julieta, porque habituadas a comentar sobre actores, procesos, instituciones de educación y pedagogía. Claro. Entonces creo que es la primera vez que tenemos una oportunidad de dialogar con el campo de la arquitectura, lo cual es muy valioso porque nos has hablado de algo muy específico en tu campo, que es la publicación, las publicaciones científicas. Y nos vienes a hablar de escuelas, temáticas, debates y discusiones o sea, saberes, sobre todo eso que se difunden a través de las revistas. Entonces, creo que es muy valioso dar cuenta de cómo las revistas fungen como estos nodos en las redes intelectuales de las que ya nos hablabas. Hace rato me enterneció, creo, el fragmento de carta que nos mostrabas de Mario Buschiazzo, en donde informaba a Manuel Toussaint sobre la creación del instituto y que decía, ¿no? O sea, estamos creando este instituto para incentivar la formación o el acercamiento hacia la investigación histórica. Y creo que eso es muy valioso porque pareciera que los saberes históricos, la investigación histórica es un saber menor actualmente. Si consideramos que las revistas científicas lo que buscan es producir, o sea, estamos en lógicas de productividad, eh, y la historia es como de pronto un saber ahí olvidado, ¿no? Los archivos son repositorios de polvo, no sé. Sí, depósitos. Depósitos de polvo, exactamente. Entonces, pues creo que para hacer como, para atar cabos con tu presentación, yo me quedo con eso, ¿no? O sea, de cómo hay que volver la vista hacia los saberes históricos. Entonces, quisiera de entrada invitar tanto a las compañeras y compañeros que nos acompañan aquí como a quienes están en redes sociales a que pueden mandar preguntas y comentarios. Pero por ahora, quizá para hacer una primera intervención, eh, ¿tú qué le dirías o cómo orientas a tus estudiantes para iniciarse en la investigación de estas redes? O sea, hablando en términos metodológicos. Claro. Si nos pudieras hablar ya en términos más prácticos, Más si prácticos. alguien quiere iniciarse en este tipo de investigaciones, ¿qué le recomendarías? Mira, yo voy a poner quizás dos entradas hacia ese abordaje. Quizás uno que es el que vengo revisando y lo voy a nombrar porque si no me va a retar, al titular de cátedra con el que trabajo, el doctor Fernando Martínez Nespral, con el cual empezamos justamente en su cátedra a romper, hacer esas rupturas con la historiografía tradicional para motivar al alumno a entender el porqué de esas rupturas. Es decir, el alumno se estimula cuando quizás no se le da algo como una receta, como esa clase magistral que decía Mario Buschiazzo, y se le propone acompañarnos a nosotros los docentes a investigar sobre algo que no está muy investigado o que no está visibilizado o que muchas veces está disminuido, ¿no? Entonces, al trabajar desde la diversidad cultural, al trabajar desde, bueno,
veamos la periodización, entendamos cómo está todo establecido en la historiografía tradicional y vamos a romper con eso. Entonces, ahí empezamos a hacer un trabajo de investigación en la materia de historia, en donde el alumno crea su propio problema de investigación. Entonces, incorporamos en nuestras clases cuestiones más metodológicas, no damos datos, no les hablamos de la arquitectura moderna no sé, en Europa o en el mismo brutalismo en Brasil o la escuela carioca, sino que esos datos son parte de la búsqueda que ellos van a hacer, pero los ayudamos metodológicamente a tratar de encontrar un tema que muchas veces se lo damos nosotros, que puede ser un tema paraguas, un tema urbanismo, paisaje, lógicas proyectuales, y en base a ese tema y en base a alguna obra, él empieza a preguntarse qué cuestiones no están visibles o qué cuestiones le empiezan a hacer ruido cuando empieza a trabajar esa obra desde otras lecturas. Y ahí es donde vienen las producciones científicas. Nosotros incorporamos textos, artículos, generalmente artículos cortos, porque también hay un problema en nuestro estudiantado, sobre todo en arquitectura, que es la falta de lectura. Todo ahora lo leen en el celular, en la tablet y demás, y que es lo vertiginoso de que esa lectura no puede ser más de 3 párrafos. Entonces, claramente artículos cortos, bien direccionados, que le generen preguntas. Entonces, trabajamos fuertemente las preguntas de investigación. Les enseñamos cosas metodológicas de cómo son las preguntas de investigación, no se deben responder con sí o no, cómo es hacer un foco de investigación, y entonces quedan entusiasmados. En general, no todos, porque muchos, al ser historia una materia obligatoria, la cursan porque la tienen que cursar, pero no porque les guste. Entonces, no a todos llegamos de la misma manera, pero sí, claramente, estimulamos a aquellos alumnos que les interesa después comenzar una carrera en investigación, ya sea como pasantes, ya sean como becarios, estímulos en los becarios de iniciación científica, y muchas veces eso genera la segunda forma de abordar ese interés, que es incorporarlos al instituto a través de alguna actividad, ya sea como pasantes en el archivo, como pasantes en la fototeca, como pasantes de un proyecto, y al haber hecho una relación un poco más cercana con el docente, al no verlo como un monstruo, como una persona que solamente lo evalúa, permite un acercamiento del alumno con el docente mucho más amable, mucho más como planteaba Busquiazo, de manera más amigable, de manera más cercana, y algo que justamente conversé con una becaria que estuvimos trabajando online mientras yo estaba acá, porque se vencía el tiempo de la convocatoria, el ser escuchados, la importancia para ellos de ser escuchados, de que su opinión, sus ideas, por más que tengan que ajustarse, que trabajarse, que direccionarse, son importantes. Entonces, esas son como las dos que por lo menos nosotros, desde nuestra experiencia y con el equipo de cátedra, a quien saludo, que hoy están tomando examen allá en la universidad, venimos trabajando hace bastantes años, hace varios años, y nos nutrimos con toda esta nueva lectura historiográfica que les estuve mostrando así rápido, porque no llegaba. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, pero eso es un poco lo que hacemos desde la historia de la arquitectura. Sí, sí, vaya, o sea, estás remarcando las actividades dentro del instituto que involucra, hablando de historia, la consulta de archivos, Sí. como decías, la fototeca, y creo que ese es un componente, bueno, el otro componente que hablabas, el de escuchar las dudas, las inquietudes, las ideas que tiene el estudiantado, pues es algo clave, piensa, en la Sí. investigación, ¿no? Sí. Bueno, no sé si... Bueno, muchas gracias, Julieta, la verdad, por esta presentación que continúa de alguna manera el diálogo que ya manteníamos en una conversación, ¿no? Previa en una sesión del proyecto, pero ahora me dejas pensando en esta figura del profesor investigador. De alguna manera me generaba mucha envidia el tipo de vinculación que han logrado, ¿no? Entre instituto y FADO, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Bueno, en esta universidad lograr ese tipo de vinculaciones de pronto resulta muy complejo. No hay como tal una figura de profesor investigador, y sin embargo investigadores son profesores y profesores a su vez somos investigadoras, ¿no? En ese sentido, las vinculaciones se vuelven muy complejas
quizá por un lado las dimensiones, ya lo decías tú al inicio, ¿no? Que tiene nuestra universidad y lo que implica a nivel de cantidad de estudiantes y de proyectos, intereses institucionales, ¿no? Que se ponen en juego. Pero creo que han logrado, digamos, hacer a través de las publicaciones este vínculo. Y eso sí lo quiero rescatar mucho porque las publicaciones seriadas, ¿no? Académicas, científicas, como la que mencionas, no solo marcan la temperatura, vamos a decirlo así, del campo disciplinar, sino de los aportes que se está teniendo por parte de figuras centrales en esa disciplina, ¿no? Y creo que ahí está el principal, digamos, punto de articulación que permite esta profesionalización que ya decía o que ya buscaba, ¿no? Busquiatsu y a su vez lo han mantenido ustedes, ¿no? Como estos proyectos editoriales permiten, ¿no? Esta vinculación. Y decías que se ha mantenido este interés en la publicación como un dispositivo de formación. Y lo entiendo desde el costado que vengo planteando, ¿no? Esta relación con la disciplina, con los campos temáticos, con las áreas de investigación en ese sentido. Pero, ¿qué ha sucedido a nivel de la formación de carácter editorial? Ya nos hablabas ahorita, por ejemplo, en términos de lectura, supongo que también de escritura, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido desde el costado de lo editorial? Te cuento quizá que precisamente los proyectos editoriales que hemos podido realizar, pues nos han implicado aprender sobre edición de cero, ¿no? Porque quizás somos desde el interés de la disciplina quienes gestamos estos proyectos y tenemos que aprender sobre el asunto para mantenerlos. Claro. No es, digamos, no siempre hay la posibilidad de contar con equipo especializado en edición que, ¿no? Se haga cargo de estos proyectos. Entonces, no sé si también hay una lectura de estas publicaciones como dispositivos de formación, pero en el ámbito editorial. Y en el ámbito editorial es más complejo porque no contamos con un equipo amplio y consolidado como deberíamos contar, digamos, como instituto, esto como instituto. Desde las cátedras el material es todo digital, por lo cual es algo que va y viene y no hay un proyecto editorial desde las cátedras, salvo cuando se traslada al instituto como producción científica. Todo lo que se está realizando en este momento es, y de nuevo voy a nombrar a una persona sumamente importante en nuestro instituto, que es el director de medios, que es un arquitecto, Eduardo Rodríguez Leirado, que él trabaja fuertemente con todo ese trabajo editorial de pasar las publicaciones a la plataforma OJS, de trabajar, tenemos nuestra diseñadora gráfica para todo lo que es el diseño gráfico de la revista, a nivel digital y a nivel papel, pero básicamente todo se concentra en la tarea de nuestro director de medios, que es el que de alguna forma recibe todo el material en crudo, muchas veces, y él le da forma y lo ubica en los espacios, ya sea de indexación, en los espacios muchas veces institucionales, de ciertas redes con las cuales hay que tener un contacto bastante continuo de, no sé, el centro CAICIT, que es el Centro de Publicaciones Científicas de CONICET. Digamos, todo eso lleva a un trabajo editorial que está en el seno del instituto, manejado por muy pocas personas. Esa es la realidad. Yo soy coordinadora editorial, cada número tiene su equipo de editores y cada número tiene una correctora editorial que muchas veces va cambiando porque los números son largos, son anuales y tiene un trabajo muy específico y muy continuo en cuanto a la versión digital, que todo el tiempo hay que estar subiendo contenido, es una generación continua de contenidos. Tenemos la diseñadora gráfica, tenemos la correctora editorial y los editores trabajando permanentemente en la recepción de los artículos, la lectura, el envío a los evaluadores, por lo cual es un equipo relativamente chico para el volumen digamos, de trabajo que tiene. No hay una formación específica editorial, por lo menos dentro de la facultad. Sí estamos permanentemente en contacto con las instituciones más del área de gobierno, CAICIT, no sé cómo se llamará acá lo que sería CONICET,
el Centro de CONACYT. Investigaciones CONACYT, digamos, ellos sí permanentemente están dando cursos y actualizaciones específicas a todos los editores o equipos editoriales de revistas, pero son por fuera de la universidad. Sí hay un interés, entiendo yo, desde nuestra facultad de generar un área editorial preparada para que eso no suceda y que no estemos trabajando quizás con menor conocimiento que el que deberíamos de procesos editoriales. Pero te diría que es un trabajo más a pulmón con la gente del instituto y con los recursos que tenemos en el instituto, con las facilidades que nos da la facultad. Por ejemplo, ellos nos subsidian la publicación en papel, porque ahí hubo una discusión bastante interesante con la gente de Nación con respecto a la publicación en papel. Hay una tendencia últimamente en que las publicaciones solamente deben ser digitales, y nosotros somos en eso combativos, como eran Busquiazo y Esquenone, que no queremos dejar de tener nuestra publicación en papel porque es un carácter único y específico de Anales que debe ser una publicación histórica. En un congreso que con Eduardo Rodríguez Leirado estuvimos, nos invitaron por ser publicación histórica, porque cumplimos 75 años el año pasado, y no queremos dejar desde esos 75 años de seguir publicando en papel, aunque sean 5 números, pero que haya números en papel. Y es una cuestión ya de casi epistemológica, es decir, ¿por qué se debe sacar el papel? ¿Por qué solamente debe ser digital? ¿Por qué debemos asumir ciertas restricciones que por ahí nosotros como equipo editorial no estamos de acuerdo? Entonces es también un ámbito de tensión, el tema de la gestión editorial. Sí, Siempre claro. estamos en tensión con las nuevas tendencias, con las nuevas restricciones, con el cumplir ciertas cuestiones que quizás para nosotros en la lógica de la revista no. Por ejemplo, poner números. Tiene que haber un 75% de autores extranjeros. ¿Por qué un 75 y no un 80 o un 60? Y por no llegar al 75, perdés una indexación. Entonces, es muy violento muchas veces trabajar en un equipo editorial con esas restricciones. Pero en cuanto a vos lo que decías de formación, claramente la formación es en el hacer. Nosotros nos vamos formando en el hacer, teniendo todo el apoyo exterior e institucional con el que contamos, pero más que nada es un trabajo en el hacer. Sí, yo creo y te comparto Sí. que precisamente este proyecto surgió en ese cruce de aspectos, ¿no? Porque por un lado estábamos profesores y profesoras y estudiantes que teníamos interés en recuperar las fuentes documentales para producir investigación sobre nuestro campo. Y eso nos llevó no solo a recuperarlos y a trabajar sobre ellos, sino a reflexionar sobre cómo hacerlo, ¿no? Una parte metodológica que también hablábamos, cómo construimos categorías, formas técnicas de hacer una recuperación desde la materialidad, incluso de los documentos, los textos, cómo producir una lectura al respecto. Y eso llevó a gestar proyectos editoriales, ¿no? Que lo hicimos, y a su vez reflexionar sobre los propios procesos editoriales, porque de pronto fue darnos cuenta de, a ver, pero esta no es una actividad necesariamente propia, ¿no? De nuestro campo, Claro. y que nos exige aprender Claro. una serie de cosas, ¿no? Claro. De pronto saber las partes de un libro, ¿no? Entender el lenguaje propio, ¿no? Sí. Como indexación, ISSN, o sea, ese tipo de cosas que no necesariamente aparece Totalmente. de manera cotidiana en las aulas, ¿no? En ese sentido, los proyectos editoriales, desde quienes los gestan, pues van marcando rutas también para comprender los proyectos editoriales, y creo que lo que nos has presentado sobre la idea de proyecto editorial de Mario Busquets y recuperar la figura de él como gestor de este proyecto, Sí. ¿no? De pronto tampoco lo encontramos. En pedagogía en particular hemos estado todo el tiempo hablando sobre diferentes autores y demás, y de pronto sale, ¿no? Como en el caso de la tesis que realizó Abril y muchas otras, pero también hizo este proyecto editorial, y de pronto también Claro. tuvo ¿no? Este rol por acá. Entonces creo que es muy importante lo que están planteando desde ese otro costado, ¿no? Estos proyectos editoriales. La verdad es que es muy interesante incluso cómo han construido nociones para, ¿no? Comentábamos la recuperación de Didi Uberman, en fin, Sí, ¿no? sí, El asunto. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
comentario por acá, no sé en Facebook si Mm. tenemos algún otro comentario. No, todavía no. Yo quizá me quedo pensando en esta idea de el editor o la editora como un agente cultural, que creo que lo comentaste muy bien con el caso de Mario Buschiazzo y de todas estas redes que entretejió a través de las cartas, de los congresos, de las cátedras que se gestionaron entre Estados Unidos, México, España, Argentina. Ser esos agentes culturales también permitió abrevar de otros modos, ¿no? De las prácticas, cómo se llevaban a cabo, cómo se llevaba a cabo la edición en esos países. Sí. Y de ahí aprender. Bueno, esas también podríamos hablar como de estos espacios de formación dentro de estos congresos, dentro de estos seminarios. Totalmente. Bueno, algo que que tú dices y que es interesante rescatar y que sucedió en la gestión de Mario Segudo cuando empezamos a hacer los números temáticos, un poco también los números temáticos se pensaban desde el seno de cada proyecto de investigación del instituto, o sea, serían los editores internos del instituto, pero a la vez acompañados por dos editores externos para generar esa red en ese tema. Traigo un caso muy interesante de arquitectura en barro, que estaba el programa de construcción en tierra de Rodolfo Rotondaro y Carola Herr, y ellos tenían una red internacional bastante consolidada, pero la edición de Anales permitió reforzar muchos contactos y generar o poner digamos, en conocimiento de la comunidad, ya no solo académica, sino la comunidad en general, temas que muchas veces estaban cerrados a ciertos congresos, a ciertos seminarios, como especies de guetos, donde digamos, ciertos temas académicos van siendo cerrados a sus especialistas y a cierta categoría académica que no se abre a el público en general. Y de alguna forma, que un poco también Mario Busquets lo quería hacer así, era abrir esa red transnacional que él construía, pero también abría no solo a los alumnos de las carreras y de las cátedras de historia, sino al público en general. Entonces, mucha gente comenzó a entender lo que era la construcción en tierra gracias a la difusión de los artículos de Anales sobre ese tema en particular. A su vez, ayudó a reforzar esa red. Entonces, la construcción de ese espacio en Anales permitió también reforzar una red que no solo es apropiada para la temática, sino también para el interior del instituto, porque empieza a ser más fuerte el programa, empieza a tener más intercambios con otros países, con otras regiones y con otras perspectivas. Lo mismo pasó con el número sobre interculturalidad, lo mismo pasó con el número sobre el relato del diseño, bueno, todos los números temáticos y ahora justamente el de escenarios coloniales que nos permiten también establecer y generar esa nueva red desde otras miradas y otras preguntas de la arquitectura y el arte colonial, que obviamente no van a ser las mismas que tenía Buschiazzo en el 48, pero sí restablecer un tema que muchas veces se lo había visto como antiguo, como no trabajado actualmente, que es el tema colonial, ¿no? O de las producciones culturales de la época de la dominación española. Así que entiendo a Anales también como un espacio no solo de construcción de red, sino de reforzar ciertas temáticas que muchas veces fuera del ámbito académico quedan como sesgadas o como escondidas o invisibilizadas, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que depende también mucho del carácter de la gestión, no deja de ser un instituto que va a tener un director con ciertas, digamos, con ciertos lineamientos. Por suerte, en todas las gestiones se supo ver el valor de los anales como producción científica y lo que Anales va generando en todos sus cambios de etapa. Así que, por suerte, eso se puede continuar y vamos por más años. Así que ya en el 2026 cumpliremos 80 años como instituto, así que esperaríamos poder, no sé, trabajar en conjunto con ustedes, con el instituto que también cumple, creo que 90, así que bueno, estaremos en eso, esperemos que sí. Pues nada, quizá nada, también ya para ir cerrando, sí, porque entiendo que estamos en tiempo, pero me quedé pensando en que hace rato nos comentabas, ¿no? Cierto número el porcentaje de escritores extranjeros, si no lo tienes, pierdes una indexación. O sea, creo que hay un montón o sea, como que es un ir y venir entre
qué tenemos que hacer para que nuestra revista gane visibilidad en Sí. un mercado editorial de revistas científicas, Sí. pero también cómo buscamos generar desde el interior de grupos del grupo de editores estas políticas editoriales para difundir los temas que nos interesan, ¿no? Y que creemos que importa y que creemos que hay que darles visibilidad. Sí. Entonces me repito un poco a antes cuando las revistas se difundían, por ejemplo, por este sistema de canje, ¿no? O sea, Sí. yo te envío una revista a tal instituto en Estados Unidos, en España, en México, y tú me envías una tuya. Entonces, creo que actualmente el tener la posibilidad de acceder, o sea, a Dialnet, a Cielo y todos Sí, estos sí, repositorios, perdió. se pierden, digamos, como esa, si lo romantizamos un poco, como ese ir y venir Sí. de tus revistas canjeadas, pero también gana de algún modo esta visibilidad de la que hablábamos y que gracias a esta visibilidad podemos conocer la serie de revistas como las que hoy nos presentaste, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, sí, la asociación ARLA es una plataforma que ayuda a esa visibilización y el acceso libre que también propone los JS, ¿no? Esa cuestión que no es remunerativa o que no hay que pagar para poder acceder al conocimiento. Pero se ha perdido esa cuestión del intercambio que reforzaba muchas veces las redes. Hay algo que por ahí, que lo empezamos a hacer hace 4 números, casi por una necesidad, pero después resultó, yo lo pienso como dispositivo bastante interesante, que es muchas veces, con estas restricciones que tenemos, nos permiten hasta cierta cantidad de artículos. No podemos pasarnos de 16 artículos. Y quizás en una convocatoria hemos recibido 21. Y no son los artículos que no entran en los 16 rechazables. O sea, no se rechazan. Entonces, ¿qué pasa con un montón de producción científica valiosa que uno entiende que no puede cambiar las normas ya establecidas a nivel catálogo? ¿Y qué pasa con esas producciones científicas? Y lo que hemos empezado a realizar en el instituto es no perderlas, invitar a esos autores que por una cuestión de el tiempo en el cual lo presentaron, quizás el que está publicando tiene, por una cuestión de índice, por una cuestión temática, tiene más cercanía al tema de la revista que otro, que es más tangencial, pero no perder esa producción científica y generar espacios de intercambio como pueden ser las jornadas, los simposios, que después tienen sus publicaciones. Claramente no es una revista, es un acta, que muchas veces en ese sistema nefasto de cuánto vale, qué punto vale el acta, cuántos puntos vale la publicación, no es tan seductor, pero bueno, no se pierde la producción y se permite, de manera aunque sea virtual, poder hacer un intercambio y valorar esa producción científica, no en la revista, pero sí en un ámbito de intercambio académico como puede ser una jornada. Entonces es algo que de alguna forma uno, en la carencia a veces emerge la creatividad, ¿no? Y bueno, y son opciones y son dispositivos varios que uno puede ir incorporando ante las dificultades o mismo ante las nuevas perspectivas, ¿no? Para la gestión editorial. Pero bueno. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, lamentablemente estamos también condicionadas por el tiempo aquí en el conversatorio y bueno, porque el espacio puede ser utilizado para otras actividades en esta numerosísima Facultad de Filosofía y Letras. Pero bueno, tendremos la posibilidad de seguir contando con Julieta un rato más por acá, de manera que vamos a seguir seguramente el diálogo dentro del proyecto y bueno, continuará esta red ya que se está formando para continuar dialogando y produciendo o haciendo, ¿no? Lo que se nos permita. Entonces, bueno, pues de verdad, Julieta, muchísimas gracias No, por ustedes, el ustedes, intercambio. un Muchas placer. gracias, Espero Abril. haya sido de utilidad. No, claro que sí, muchísimo, muchas gracias. Abril, gracias a quienes nos acompañaron tanto presencial como virtualmente y reitero el agradecimiento al Instituto, a la FADO, a la Universidad de Buenos Aires por permitirnos contar con Julieta por acá, bueno, y obviamente a la Facultad de Filosofía y Letras por posibilitarnos tanto la creación de estos proyectos como las actividades como esta. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y esperamos que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.